de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados y de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, así como de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral Información, Bibliotecas y Justicia Social. En este acto contamos con la distinguida presencia del doctor Jaime Ríos Ortega, gerente de Oficina Regional de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. Bienvenido a la Cámara de Diputados, doctor. El licenciado José María Hernández Vallejo, director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados. El licenciado César Adrián Gutiérrez Cantú, secretario técnico de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas. También nos acompaña en este acto el general de brigada Luis Fernando Orozco Sánchez, director general del Archivo Histórico de la Secretaría de Defensa Nacional. También contamos con la presencia del capitán de fragata Adonai Sandoval Medina, que asiste en representación del jefe de la Unidad de Historia y Cultura Naval de la Secretaría de Marina, con la unidad de por su presencia. También contamos con la asistencia de Luis Mario Galán, coordinador de bibliotecas a nivel nacional de Pemex. Nos acompañan la maestra Blanca Lidia Ibarra Cárdenas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la maestra Rosa Timba Morales Monroy. También agradecemos la asistencia del maestro Jorge Tatepa Meléndez, del maestro Luis Mario Galán Ortiz. También agradecemos la asistencia de la maestra Araceli Piñero Meneses. Saludamos cordialmente a José Luis Almanza Morales, presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios, así como para dar el mensaje de bienvenida, cedo la palabra al licenciado César Adrián Gutiérrez Cantú, secretario técnico de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas. Por favor, maestro. Muy buenos días a todos. A nombre de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas y la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis, me gustaría darles a todos la más cordial bienvenida y un sincero agradecimiento por su presencia. Y agradecer particularmente la atención dada a nuestra invitación al doctor Jaime Ríos Ortega por acompañarnos esta mañana y brindar la conferencia magistral Información, Bibliotecas y Justicia Social. Esta conferencia se da en el marco de certificación de la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis, CEDIA, por su afiliación a la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, el IFE, a partir del 25 de agosto del 2014. Esto es causa de gran orgullo, ya que dicha institución es el principal organismo internacional que representa los intereses tanto de los usuarios como de los servicios bibliotecarios y de documentación, siendo además portavoz a nivel mundial de los profesionales de la información. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Ríos, bienvenido, siéntase como en su casa. Sí, muchas gracias. Supongo que este es el banderazo para iniciar la plática. Buenos días a todos, y si me permiten, yo quisiera estar parado, me voy a sentir un poco más cómodo. Nuevamente, buenos días a todos. Agradezco de modo muy sincero la distinción que me han hecho para venir con ustedes y dialogar sobre una temática que para mí es de vital importancia, no solo porque constituye una de mis líneas de trabajo intelectual. Yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto me llena de orgullo porque nuestra institución madre
ha trabajado muy de cerca con los problemas nacionales y sobre todo con los organismos legislativos en la búsqueda de la solución de problemas de carácter nacional. Quiero agradecer de verdad a todos los colegas que han hecho posible mi participación y mi presencia en este día. Me refiero, por supuesto, al licenciado Adrián Gutiérrez Cantú, secretario técnico, y que asiste como representante del diputado Fernando Rodríguez Doval, presidente de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas. Agradezco también muy cumplidamente al licenciado José María Hernández Vallejo, director general de CEDIA, de la Cámara de Diputados, y a la maestra Avelina Morales Robles, directora de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. Por supuesto, agradezco muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes, tanto colegas como interesados en la temática que hoy nos convoca. Permítanme nada más hacer extensivo un saludo del doctor Alejandro Lorenzo César Santa, que es director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación de Argentina y quien nos saluda afectuosamente a propósito de esta charla. Esta charla se ofrece en el marco de la certificación y de la incorporación que han tenido con la IFLA. ¿Qué es la IFLA? Mencionaré de modo muy breve esto, puesto que nosotros tenemos la responsabilidad de la Oficina Regional para América Latina. La IFLA, como ya se mencionó, es el principal organismo que representa los intereses de los usuarios y de los profesionales de los servicios bibliotecarios y de documentación a nivel global. Podríamos decir muchas cosas de esta insigne institución, que es el organismo más importante del mundo del cual formamos parte. Al respecto, solo menciono que la IFLA es una institución muy viva que, además de hacer esta representación de los diferentes colegas y de los usuarios de las asociaciones, de las bibliotecas y del mundo de la documentación que alrededor de ella está, genera muchísima documentación que es producto del trabajo intelectual que se va desarrollando en sus secciones. Y este trabajo intelectual se traduce en documentos que tienen un valor fundamental y que así ha sido desde hace más de 50 años. Me refiero a los documentos normativos, a las directrices, a los análisis que hace del mundo que nos toca vivir día con día y a las orientaciones que de trabajo de reflexión va haciendo y nos permite mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de acceso a la información, las condiciones desde las cuales los usuarios se acercan a nuestros servicios. La IFLA tiene representación en todo el mundo y ustedes pueden acceder a sus documentos y pueden acceder a la explicación que de sí misma da en su página electrónica y en la web que para tal efecto existe. En este momento yo simplemente quiero señalar que es muy importante la incorporación que se ha hecho de este organismo bicameral, porque el enriquecimiento que se da de los documentos, de las discusiones, de la participación en las secciones que correspondan, sin duda son de beneficio para el trabajo que día con día realizan en beneficio de sus usuarios en toda la gama que esto implica. Dicho esto, quisiera pasar a referirme al tema que nos convoca hoy. Voy a hablar de tres elementos que sin duda nos complica nuestra vida intelectual y nos complica nuestra vida material de distintos modos. Me refiero a hablar de información, de biblioteca y justicia social. Voy a empezar por el último de estos términos, porque quizás pueda ser el más denso, pero quiero hacerlo de modo simple y sencillo, que pudiera conectarnos directamente con la temática que vamos a desarrollar. Cuando hablo de justicia social, no me estoy refiriendo a este mundo abstracto, perfecto, al cual aspiramos todos, pensando que a partir de este mundo perfecto regimos nuestros actos cotidianos en las diversas instituciones sociales en que nos desenvolvemos. En realidad, cuando hablo de justicia social, hablo de las condiciones de vida digna que las personas tienen, en las cuales nacen y desde las cuales eligen
sus proyectos de vida responsablemente. Esto es muy importante porque hace décadas que se venía discutiendo la situación de las instituciones de justicia. Se pensaba que lo fundamental era diseñar instituciones perfectas prácticamente en su estructura y que más bien eran los sujetos los que se tenían que adecuar a estas instituciones para que entonces, de algún modo y a través de mucho trabajo, se hiciera realidad la aspiración de la justicia social. Los enfoques han cambiado y lo que nos hemos dado cuenta es que no basta con proveer lo que se denomina bienes primarios, ahorita hablaré de ello, para que los individuos formen parte de un mundo al que aspiramos cada vez más justo. Se necesita también desarrollar un conjunto de capacidades para que estos individuos tengan la posibilidad de elegir esta vida digna que les importa en el marco de responsabilidad y de futuro que desean para sí mismos. Vamos a ver entonces que esta institución de carácter social como la biblioteca, y hablaré de la naturaleza de esta institución, tiene un papel fundamental y tiene una participación verdaderamente protagónica en la consecución de pensar qué podemos hacer por los sujetos, por los usuarios y por las personas que aspiran a una vida mejor en las condiciones de nuestro país y de nuestra nación. Podemos decir que me propongo exponer una idea muy sencilla, que la información y las bibliotecas son vitales para hacer efectiva la justicia social. La primera de ellas, la información, todos la conocemos por nuestra experiencia en los celulares, las redes, los periódicos, la televisión, etc. No obstante, es importante hacer alguna demarcación. No me referiría a esta información de consumo inmediato, perecedera, casi podríamos decir desechable. Por el contrario, me refiero a la información que posee valor cultural y que denomino información socialmente valiosa. Déjenme hacer, por favor, aquí una pequeña digresión, sobre todo para aclarar de qué voy a hablar cuando hable de información. Primero, cuando hable de información me referiré a esta información que tiene valor social y que en consecuencia es socialmente valiosa. Los bibliotecarios, los archivónomos, archivólogos, archivistas, los documentalistas, cualquier denominación que ustedes quieran hacer, trabajamos con información, pero la diferencia fundamental está en que esta información con la cual nosotros trabajamos tiene un valor que le ha sido otorgado por parte de la sociedad, porque la sociedad considera que es relevante para sus fines. Doy un ejemplo muy sencillo. Nuestra Biblioteca Nacional alberga colecciones que son fundamentales y gracias a ellas construimos la historia de nuestro país. Este valor le viene dado por la propia sociedad. Y de ese modo podemos transferir este modelo prácticamente a todas nuestras comunidades y a todos los ámbitos a donde hay una biblioteca o hay un archivo. Poseen una documentación que consideran valiosa y en función de ella trabajan. Por lo tanto, a los bibliotecarios no nos importa trabajar con toda la información que se genera en el mundo. Esto sería una ambición absolutamente desmesurada e ilógica. Por lo menos no nos importa a nosotros trabajar con esto. Si nos importa trabajar con esta información que dentro de las instituciones se considera que tiene un valor y que tiene capacidad de influir en el desarrollo tanto de estas instituciones como de las personas que se agrupan en torno de estas instituciones. En consecuencia, nuestro objetivo no está centrado, insisto, en la información a nivel global, a nivel mundial, interplanetario, etc. No, nos interesa muy concreto. La información que las comunidades, que las instituciones, que los países la acreditan como valiosa, y en función de ello es que nuestro trabajo, eso sí, consiste en organizarla y consiste en ponerla en acceso para todas aquellas personas o ciudadanos que se interesen por diversas razones. Dicha esta aclaración, quiero también decir que me propongo hablar de las bibliotecas, cuya expresión más elemental consiste en imaginarla como un simple espacio que concentra libros.
Sin embargo, quiero proponerles una perspectiva más fructífera si pensamos en la biblioteca como una entidad más compleja y, mejor dicho, como una institución social cuya presencia o ausencia siempre hace la diferencia. A favor, si es que la biblioteca existe, y en contra, si es que la biblioteca no está. Ahora bien, me da mucho gusto que nos acompañen colegas que tienen a su cargo instituciones de archivos, porque estamos exactamente en la misma perspectiva. Esta charla la dediqué fundamentalmente a hablar de bibliotecas, pero por favor les ruego que consideren que cuando hablamos de bibliotecas hablamos también de archivos, porque en el fondo, por lo menos desde la perspectiva que estoy hablando, estamos trabajando en esta idea de información socialmente valiosa. Por lo tanto, en un primer esfuerzo de síntesis, diremos que la biblioteca, y este es el primer punto, entendida como una institución social, moviliza información socialmente valiosa, y el fruto de esta acción cultural permite consolidar o hacer posible la justicia social. Yo diría que este es el planteamiento básico de la charla. Hasta ahora no he hablado de las personas que hacen de la biblioteca o del archivo un organismo vivo, o bien de los sujetos que se benefician del trabajo de esta institución, pero más adelante lo haremos. Por lo tanto, les pido, y ahora empiezan a trabajar ustedes, que imaginemos un triángulo en cuyos vértices colocamos estos conceptos. Entonces, mentalmente, construimos un triángulo, en un lado ponemos información, en otro lado ponemos bibliotecas, archivos, y en el otro hablamos de justicia social. También les pido que esta estructura mental la utilicen como punto de partida o de llegada cada vez que tratemos alguno de estos términos. La razón es muy simple y seguramente ustedes ya la dedujeron. Esto es, no existe justicia social sin bibliotecas o archivos, como tampoco existen estas últimas sin información socialmente valiosa. Analizar todas las consecuencias de establecer una estructura conceptual como esta rebasa el objetivo que ahora nos hubiéramos propuesto. Sin embargo, me parece que sí puede ser relevante abordar al menos algunos de estos aspectos y precisar la naturaleza de estos actores a los cuales nos hemos venido refiriendo. Anticipadamente les ruego una disculpa si en algún momento esta charla toma algún tono de carácter muy académico. Lo cierto es que no podemos llevarla a un nivel tal sin que se pierda la riqueza de algunos conceptos que nos interesa tratar. Bien. Primero quiero empezar a hablar de la biblioteca desde la perspectiva de una institución social. Si la biblioteca es algo más que un simple lugar en el que se concentran algunos libros, a veces con orden, a veces con desorden, o simplemente se convierte en la bodega donde todo el mundo manda, no sirve, ¿no? La biblioteca es un lugar mucho más complejo, mucho más rico. De ella, lo primero que llama mi atención es precisamente su naturaleza como una institución social. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que es un organismo que a su vez está vinculado a otro organismo público, que por tanto recibe recursos del Estado y que también podría apoyarse con recursos privados. En esencia, los objetivos corresponden a una institución social, puesto que están orientadas a trabajar con personas. Y por supuesto, estamos hablando de bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias, bibliotecas especializadas, nacionales y otro sector que es fundamental, las bibliotecas legislativas. Ahora bien, ¿cómo se articula la institución social de este tipo con la justicia social? Ese es el punto que quiero responder. El acercamiento que les ofrezco, luego a partir de una concepción sobre la utilidad de la justicia, cuyo exponente máximo es un autor que a mí me encanta, que se llama John Rawls. Su concepción la expuso en un libro que fue publicado hace más de 30 años, y gracias a este libro, cuyo título es La idea de la justicia, se transformó la concepción que se tenía sobre la justicia social. Ahora bien, dice Rawls, al inicio de su ya texto clásico, la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Esta frase me parece
fundamental, y permítanme que la repita. La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales. Quiero decirles que esta frase me llamó muchísimo la atención, porque dada la naturaleza de la biblioteca como institución, me surgió una pregunta que antes no me había formulado, y después que la hice, me atravesó prácticamente como un rayo. La pregunta quedó así: ¿la biblioteca posee la virtud de la justicia? La respuesta que encontré es la siguiente, y es mi interés compartirla con ustedes. En principio, es importante entender que cuando hablamos de la teoría de la justicia, el punto central son las personas, las cuales, al ser parte de una sociedad democrática, se consideran libres e iguales. También, agrega este autor, que cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales, que sea compatible con un esquema civil similar de libertad para todos. En consecuencia, la libertad e igualdad son elementos vitales e imprescindibles en las sociedades democráticas. Por ello, la biblioteca, como cualquier otra institución de una sociedad justa, y esto me parece que es muy importante, debe igualar a los individuos en su circunstancia, lo cual equivale a dotarlos de un conjunto que se denomina bienes primarios. Este concepto, por supuesto, es de John Rawls. Esto para mí resulta primordial: entender a la información como un bien primario, es decir, equiparable a la riqueza, a una serie de elementos que permiten la realización de las personas. Es decir, hablamos de la información como bien primario, esta información socialmente valiosa que no consiste en la simple suma de bytes, que no consiste en un simple conglomerado de documentos y cosas de esta naturaleza. Hay un sentido mucho más constructivo de las personas sobre el cual queremos hacer énfasis. Sobre la base de comprender a la información como un bien primario, se ha hecho un énfasis importante en que las bibliotecas dispongan de una amplia gama de recursos de información. Nosotros podemos observar con algún cuidado que durante muchos años los indicadores de funcionamiento de nuestras bibliotecas, en una buena porción, quedaban orientados a cuantificar el tamaño de sus acervos, el tamaño de sus colecciones, etcétera, etcétera. Porque el punto predominante era eso: o era el documento o eran los libros como el indicador de riqueza documental. Sin embargo, el punto ha cambiado. De acuerdo con Rawls, nosotros podemos observar que la biblioteca es una institución democrática, puesto que se rige con los principios de igualdad y libertad con los cuales trata a las personas que a ella acuden. Creo que nunca ha estado en duda esta parte que vincula a la biblioteca con la democracia y hacen de ella una institución representativamente democrática. Muchos autores afirman que si tuviéramos que buscar justo una institución representativamente democrática, la primera tendría que ser la biblioteca. Por otra parte, podemos afirmar que la biblioteca posee la virtud de la justicia en tanto que dota por igual a los individuos en su circunstancia de un bien primario denominado información. Es decir, lo primero que nos interesa es tener colecciones que estén disponibles para todo el mundo, ¿no? Ahora bien, cabe también señalar que la biblioteca es también una institución de acción colectiva que reparte un beneficio social en condiciones de libertad e igualdad, lo cual es necesario para que las personas logren las bases sociales del respeto a sí mismas. No obstante, si a las bibliotecas únicamente les interesa incrementar al máximo sus recursos de información y desinteresarse por el patrón de distribución de dicho bien, entonces nosotros estamos preocupados por favorecer la cantidad de bien primario disponible únicamente. Si llevamos esto a una afirmación extrema, diremos que a mayores recursos de información que poseen las bibliotecas, estas son más justas. El problema es que una afirmación de este tipo es deficiente y engañosa. Veamos por qué. Primero, suponemos que contar con el máximo de información representa en los hechos la igualdad de oportunidades para los individuos, independientemente del tipo de uso que se haga de ella. Es decir, que para la biblioteca es deseable tener el máximo de información que se considere pertinente y que ésta se encuentre disponible para todas las personas. Segundo, se considerará que se cumple con el criterio de justo porque todos tienen la oportunidad de acceder a dicha información. Sin embargo, y en esto estriba el error de este planteamiento,
se omite el patrón de consumo, o dicho de otro modo, la posibilidad de uso por parte de las personas, y esto es lo que hace la gran diferencia. Es decir, no basta con que se tengan recursos organizados y disponibles. También es el punto de la perspectiva y de la condición desde la cual nuestros usuarios se acercan a estos bienes primarios. Dejar esto de lado nos ha llevado a tener una perspectiva prácticamente fetichista respecto a la información y centrarnos en el tema fundamental, que es la información, en detrimento de los sujetos que tienen y que deben hacer uso de esta información, como lo decía al principio, en beneficio de su propia vida o bien para vivir una vida digna. Quiero ahora traer a colación a otro autor que para mí es fundamental, y les juro que ya es el segundo autor que menciono, ya no habrá más de estos, que se llama Amartya Sen. Él recibió un premio Nobel en Economía e introdujo un concepto de gran relevancia que lo denomina como capacidades. Su enfoque ya no se centra en los bienes, sino que, dice él, lo importante ahora ya no es observar si todo el mundo tiene oportunidad de acceder a estos bienes, sino que se trata de entender ahora qué hace este bien por los seres humanos. Y este es el otro punto central en el que me quiero detener. Considero que siempre que hablamos de personas, uno de los problemas centrales tiene que ver con la libertad. Y en este caso, el punto esencial es cómo hacemos para que este bien se traduzca en una capacidad que beneficie la libertad de los sujetos o que por lo menos les permita alcanzarlo. Entonces, el problema en términos de teoría de la justicia se ha desplazado al siguiente modo: de pensar en instituciones diseñadas de modo perfecto que reparten bienes, a pensar en instituciones que, desde la condición de los sujetos, es posible que hagan uso de estos bienes. Aparentemente la perspectiva es sencilla, pero en realidad es muy compleja, porque ya no tiene entonces que ver con cuánto concentramos, sino que ahora tiene que ver con cuál es la condición de las personas desde las cuales se acercan a la explotación de estos bienes. Y ustedes se van a dar cuenta que en el trabajo que realizamos los bibliotecólogos, en el trabajo que realizan los archivistas, etcétera, los archiveros, en fin, los documentalistas, cada vez hay una preocupación mucho más centrada en el sujeto, pensando que este sujeto va a ser o va a obtener el máximo posible de esta información, pero no simplemente con un ánimo utilitarista y de algo tan abstracto como decir, bueno, sí se hizo uso de ella, sino, dice Amartya Sen, el punto es, ¿cómo hacemos que este bien se convierta en bienestar? Dicho de otro modo, ¿cómo hacemos para que la información se convierta en un elemento estructurante de la vida y de los proyectos de las personas? El cambio de enfoque es fundamental. Veámoslo de este modo. En el caso de las bibliotecas, cuya función se limita a la disposición de la información y los medios tecnológicos para explotarla, tenemos serios problemas para afirmar que esta institución social nos hace más libres. ¿Por qué? Porque la igualdad de este bien primario queda confrontada o disminuida frente a las desigualdades en las libertades que realmente poseen las personas. El hecho es que incurrimos en un grave error si omitimos las diferencias de las personas para aprovecharse de la información y en consecuencia de realizar su libertad. Ilustrémoslo de este modo, por favor. Toda aguja tiene dos puntas. En una de ellas identificamos la necesidad de contar con un bien primario denominado información. En la otra punta de la aguja observamos que el problema también es la condición personal para apropiarse de la información, integrándola a las capacidades de los sujetos, lo cual le permite o le significa su realización y su libertad. ¿Por qué es importante esta figura? Porque habíamos dicho al principio que el hecho de contar con archivos o contar con bibliotecas hace una diferencia fundamental respecto al desarrollo de los individuos, de las instituciones y de las naciones. Por lo tanto, su carencia es un elemento que tenemos que afrontar desde todas las perspectivas posibles.
Pero entonces ahora vemos que no se trata solo de contar con estas instituciones y con estos bienes, sino que ahora tenemos que centrarnos en las posibilidades de los sujetos para hacer uso de estos bienes. En un contexto de justicia social, debemos reconocer que la información significa e impacta de modo diverso a las personas. Por supuesto, si nosotros pensamos lo que significa una colección bibliográfica en una comunidad de pobreza extrema y lo que significa esta misma colección en una comunidad con recursos económicos medianos o altos, se observará que el bien está ahí, es decir, la información. Pero la pregunta es, ¿esto de qué modo contribuye a transformar la capacidad de las personas y su condición de libertad y de realización? Evidentemente, la condición de pobreza asociada a la carencia de capacidades determina la imposibilidad de realización y de libertad de las personas. En síntesis, el planteamiento es cómo transformamos el bien de la información en libertad, es decir, en elección de planes de vida a partir de las libertades que las personas realmente pueden ejercer. Por lo tanto, capacidad es también oportunidad de seleccionar, o sea, libertad de elección. Voy a darles un ejemplo, pero no lo veo. Voy a darles un ejemplo, a ver si con esto puedo ilustrar un poco más esta perspectiva en la que estamos trabajando. Expongámoslo así. Una persona que pasa hambre y otra que ayuna tienen el mismo tipo de funcionamiento en cuanto a su nutrición. O lo mismo podríamos decir, un niño en condiciones normales, con un aparato cognitivo y psíquico sano, que decide estudiar y otro que decide no estudiar. Pero volvamos al caso. Una persona que pasa hambre y otra que ayuna tienen el mismo tipo de funcionamiento en cuanto a su nutrición, es decir, funcionan exactamente igual o relativamente igual, pero no disponen de la misma capacidad. Pues la que ayuna es capaz de no ayudar, es decir, hace la elección de no comer. En tanto que la persona hambrienta no lo es por elección, simplemente no tiene cómo hacerlo. Entonces, la diferencia estriba en esta capacidad de elección y si disponemos de bien o no para la realización de mi vida. Actualmente es un asunto muy interesante observar, ¿no? Para la gente que decide ponerse a dieta, etcétera, etcétera, como una elección, pero además que tiene la posibilidad de hacerlo. El problema son las personas que no tienen posibilidad de hacerlo y pasan graves niveles de desnutrición. Ahora bien, con todo este planteamiento, y me voy acercando al final de esta plática, con todo este planteamiento, yo quiero llamar su atención sobre el hecho subsecuente. Si entonces a nosotros nos interesa mejorar las condiciones de justicia social en las que trabajan nuestros organismos sociales, que, insisto, manejan un circuito de información socialmente valiosa, vamos a observar, y nuestro país no tendría por qué ser la excepción, que tenemos una perspectiva de desarrollo. En realidad, todos los países tienen una perspectiva de desarrollo. Sin embargo, prácticamente todos los países presentan problemas de desarrollo humano. Y en todos los países observamos personas que luchan por alcanzar calidades de vida dignas y plenas. Asimismo, observamos personas que están interesadas en lograr un mundo más justo en términos sociales. Sin embargo, observamos también que en la mayoría de los países está fracasando en mayor o en menor medida cómo garantizamos la dignidad y las oportunidades para cada persona. ¿Para qué? Para elegir esta vida digna. Y, por otra parte, vamos a observar que las bibliotecas, los archivos, se ha revalorado la función social de estas instituciones sociales, sobre todo por las contribuciones que pueden hacer al desarrollo de los países y de las personas. ¿Qué cabría entonces esperar de una institución que nosotros denominamos justa en el contexto actual que nos mueve? Yo diría que los retos que enfrentamos atraviesan por las siguientes líneas de trabajo con las cuales nos confrontamos día a día. Estas instituciones sociales, denominadas bibliotecas o archivos, ¿qué problemas van a enfrentar y sobre los cuales hemos de trabajar? Primero,
es importante que pensemos en ellos como instituciones cuya labor, no de ahora, sino desde hace siglos, es la socialización tecnológica. Es decir, los individuos que acuden a estos lugares, en realidad, desde la primera vez que llegan, lo hacen desprovistos de algo que se denomina competencia cognitiva para explotar estos recursos. Y nuestro problema es doble, porque ahora se habla no solo de la brecha cognitiva, sino también de la brecha tecnológica. Entonces, las bibliotecas, los archivos, son estos lugares de convergencia cognitiva y tecnológica, cuya función principal, entre otras, es la de formar a los sujetos para que hagan este uso de la información. En consecuencia, son entidades que nos tienen que ayudar a consolidar las habilidades de alfabetización informativa que hoy en día son absolutamente mencionadas. ¿En qué consiste esto? Pues se dice de modo muy sencillo, su ejecución es absolutamente compleja y consiste en lo siguiente: vamos a enseñar a los individuos a que identifiquen cuáles son sus fuentes de información valiosas, a que lo hagan de modo relevante e importante y que sus hallazgos repercutan en sus proyectos cognitivos, en sus proyectos políticos, culturales, sociales o sus proyectos de vida. En consecuencia, tratamos de desarrollar estas habilidades informativas, pero por otra parte, buscamos que estas entidades se interactúen con nuestro desarrollo social y económico. Sin embargo, observamos más en estas entidades. Son lugares de aprendizaje y aprovechamiento de recursos de información. Es importante pensar que hay comunidades cuya pobreza extrema, media o como quieran llamarles, simplemente carecen de estos lugares y simplemente carecen de recursos de información mínimos que coadyuven en su formación desde cualquier ámbito. Es importante también pensar entonces en que estas entidades sean accesibles para los individuos, para los ciudadanos. Pero sobre todo, no únicamente pensarlo como estos lugares aislados que a lo mejor tuvieron algún papel relevante en nuestra vida cuando fuimos estudiantes, sino que ahora se han convertido en espacios que acompañan la existencia de los individuos. Ustedes sabrán que hoy en día se habla de aprendizaje a lo largo de la vida, pero lo cierto es que debiéramos pensar en transformar estos espacios como lugares que acompañan la existencia de los individuos a lo largo de lo que esta dura. Hay un punto que me interesa de modo particular destacar, y es el papel que pueden desempeñar las bibliotecas como proveedora de información a partir de las fuentes gubernamentales. Actualmente se discute mucho acerca de estos espacios, me refiero a la biblioteca y el archivo, en cuanto a la formación ciudadana que logran hacer. ¿Esto qué significa? Significa que gobiernos empeñados en consolidar sus democracias, significa que gobiernos empeñados en hacer más transparente su función pública, significa que gobiernos y Estado preocupado por hacer una rendición cuenta cabal para sus ciudadanos pueden encontrar en estas instituciones un lugar de primer orden para apoyar la toma de decisiones de los ciudadanos. ¿Cómo? Pues simplemente concentrando estas fuentes de información que desarrollan todas sus entidades estatales, todos sus organismos públicos, a los cuales están obligados a construir, y ponerlas a disposición de las personas. Entonces, en estos espacios, a través de los cuales trabajamos en la formación de los individuos, en sus competencias cognitivas para trabajar con estas fuentes de información, estamos trabajando en pos de mejorar la toma de decisiones que estos individuos hacen cuando hacen su ejercicio democrático, es decir, cuando eligen a sus representantes. Por otra parte, tendríamos que revalorar, y en gran medida cada vez es más, cómo las bibliotecas son garante de la privacidad de las personas y de la protección de sus datos, asunto que no es poco importante en el mundo actual. Y, por supuesto, es coadyuvante del desarrollo cognitivo de las personas y la ciudadanía. Pero hay otros dos elementos con los cuales termino la exposición. Primero, son instituciones que nos dan y nos permiten la identidad cultural y con ello también, o acompañado, el desarrollo social.
Quizás ustedes han sido testigos cuando en situaciones de guerra, cuando hacen estallar las bibliotecas públicas, cuando hacen estallar las bibliotecas nacionales, hay un sentido de pérdida absoluta por este valor social que le damos a esta información, pero sobre todo por la posibilidad de construir nuestra identidad social y nuestra identidad histórica. Entonces no es un problema menor cuando en situaciones de guerra se destruyen las bibliotecas nacionales, porque la posibilidad de la identidad está ahí, entre otras cosas. Por último, estos son lugares que pudiéramos decir no solo son de resguardo, sino que son también de disponibilidad, de preservación, en función no solo de las personas presentes, sino también de las generaciones futuras. Entonces, y con esto termino, yo creo que cuando estamos hablando de información, de bibliotecas, de archivos y de justicia social, nosotros estamos armando una perspectiva desde la cual estamos tratando de aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos, de nuestras instituciones y del país. Ojalá que en esta perspectiva nos acompañe una larga discusión para mejorar las condiciones no solo de nuestras bibliotecas y de los medios, sino también de los medios con que trabaja la biblioteca, sino sobre todo de las personas que se acercan y hacen uso de ella en pos de una vida digna. Es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, si alguno de ustedes quisiera hacerla para dialogar. Sí, por ahí atrás. Gracias. Le decía que muchas gracias por la exposición sumamente interesante. Para mí el desafío actual está en la biblioteca virtual. Una de las mejores bibliotecas virtuales que considero existen hasta la fecha es la del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, de la UNAM. Es muy padre acceder desde cualquier punto, en cualquier lugar del país, del mundo incluso, y desplegar un documento, un ensayo, y entonces poder tener acceso al documento en cualquier punto donde te encuentres. Sí, por supuesto que es una gran experiencia ir a un centro, a una biblioteca. En cualquier etapa de la vida, la biblioteca es casi como entrar en un cofre de tesoros, o es un lugar real, o sea, con realeza, pues es una oportunidad privilegiada. Pero ahora las posibilidades tecnológicas nos ofrecen una gama de recursos riquísimos, y aquí hoy, por ejemplo, en este lugar podríamos cada uno de nosotros estar consultando documentos de una biblioteca distinta del mundo, y bueno, no tendríamos que ir, que sería padrísimo, ¿verdad? Pero bueno, no a la Biblioteca Nacional de España o a cualquier otra, porque la podríamos traer hoy aquí. Entonces quisiera que brevemente, porque también sería casi motivo de otra conferencia, nos pudiera decir cuáles son las perspectivas de que en un corto plazo o en un mediano plazo podríamos tener acceso real, si no todas las personas del mundo, por lo menos pues, las que estamos más vinculadas con la academia o algo así, a la posibilidad de que las bibliotecas virtuales avancen a pasos vertiginosos, como avanza la tecnología, y que no sea algo lento y hay para dentro de 20 años saber si están los acervos disponibles, ¿verdad? Muchas gracias. A usted, me gustaría saber otra pregunta y entonces contestarle conjunto. ¿Sí? Bueno, ahorita que se está hablando de la justicia social, a mí sí me gustaría que nos pudiera mencionar acerca de en las comunidades, sobre todo muy apartadas, realmente las bibliotecas
proporcionan estos servicios de que puedan mejorar la calidad de vida? ¿Habría alguna otra? Sí. Muy buen día. Yo creo que ha llegado así que el punto de convergencia, como dices, en el cual la biblioteca tiene que reinventarse, tiene que ofrecer a los usuarios una alternativa más, incluso abrirse como un espacio de convivencia, porque en las comunidades pobres pues definitivamente no hay tecnología, la brecha digital está cada vez más abierta, pero ahora sí la biblioteca va a tener que ofrecer realmente ese espacio en el cual la sociedad ya no está tan adecuada, ¿no? Tan habituada a esos espacios en los cuales, incluso para dialogar, ¿no? En un café poco se puede dialogar, aunque se diga que está el wifi y todo. En un parque incluso la gente va incluso a convivir, pero también es un espacio en el cual la inseguridad y todo, y incluso en el hogar, ¿no? Esos espacios de convivencia están siendo cercados por la tele o la computadora o por el celular. Entonces yo creo que la alternativa es, la biblioteca tiene que dar la pauta para poder seguir en este camino que la sociedad le ha marcado y que la sociedad le está exigiendo que se reinvente y que cambie para bien de los seres humanos. Por ahí atrás hay otra pregunta y por ahí se nos quedó otra pendiente. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Aquí yo sí quisiera hacer un comentario muy puntual. Es muy interesante todo lo que usted dice. Sin embargo, hay que reconocer una situación. Primero plantearnos. Primero plantearnos. ¿Qué hacer para leer? ¿Qué hacer para que realmente nuestra sociedad se incline por la lectura, sea en la comunidad que sea? Ese es su problema. Ahora con la tecnología se maneja, cuando ya está la tecnología, y ahora salen algunas personas, es que a mí me gustan más los libros en papelito, pero de todos modos el problema es eso. ¿Qué hacer para leer? ¿Qué hacer para que realmente en las bibliotecas se incremente el interés por asistir a ellas? No sé, yo apreciaría mucho sus comentarios al respecto. Me gusta mucho la lectura. Gracias. ¿Había otro pendiente por acá? Gracias, doctor Ríos. Yo creo que coincido con 2 o 3 personas que han preguntado, y yo creo que ahí está el desafío. Leía en un gran libro que decía: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Y yo creo que ahí está el desafío. Y sí me gustaría también sus comentarios en el sentido de, creo que las políticas públicas tendrían que empezar, sí, desde la educación, sí, desde enseñar a nuestros niños, que serán nuestros futuros profesionales, en leer, y sí tomar, me encanta la idea de verlo desde la perspectiva de las bibliotecas y la lectura y el conocimiento, desde una perspectiva de justicia social, que por supuesto que la educación le da un futuro a cualquier ser humano, pero sí creo y pienso en algún momento en políticas públicas de educación, y de educación desde valores, honestidad, y educación de valores que lleve a la gente que verdaderamente, cómo educar valores ante un país corrupto, cómo educar valores ante un país donde solamente están intereses de por medio, antes que seres humanos y personajes que quieran un país diferente verdaderamente. Y sí creo que la biblioteca es básica, y digo biblioteca pensando en un libro, y el desafío está en lo digital. Yo sí creo que el desafío está en lo digital, pensando en la pregunta que se hace rato también de cómo llegar a aquellas comunidades donde nuestros niños a veces quieren comer antes que poder tener un libro. Me gustaría sus comentarios en el sentido de, ahí está el desafío. Gracias.
Buenas tardes y gracias por la conferencia. Lo que sí le puedo comentar a la compañera es que en la biblioteca hay un club de lectura y el libro que solicite, nuestro director nos dio puerta abierta para conseguirlo, así sea en otra biblioteca, y cuando no está en las bibliotecas impreso, se consigue vía correo electrónico, vía digital. Entonces, cuando quieran, y agradecerles porque la UNAM es una de las bibliotecas que nos ha apoyado en la biblioteca legislativa y préstamo interbibliotecario. Gracias por venir. Gracias a usted. Bien, si les parece, creo que tenemos una primera buena ronda de consideraciones sobre la cual podríamos ir trabajando. Voy a tratar de contestar en un marco más o menos general para poder puntualizar algunos puntos. Y yo quisiera decirle lo siguiente: primero, que si nosotros nos quedamos en la perspectiva de cómo se vienen desarrollando las tecnologías de la información y la comunicación, vamos a ver en efecto que hay un mundo cuya rapidez nos imposibilita muchas veces poder hacer una perspectiva sólida de dónde estamos parados. Todo el mundo dice esto es vertiginoso, todo esto cambia. Cambiar de un modelo de computadora a otra a veces nos genera mucho problema. Afortunadamente los teléfonos cada vez son más sencillos, pero antes había que cambiar de teléfono y había que aprender sistemas operativos distintos, en fin, una complejidad inherente a los dispositivos tecnocientíficos que hoy nos rodean. Sin embargo, junto a ese mundo que se mueve a esas velocidades vertiginosas, hay un mundo que cambia de modo mucho más lento, de modo mucho más dramático, y a veces simplemente no cambia, sino que se recrudece. Me refiero al mundo de la pobreza, me refiero al mundo de la desigualdad, me refiero a este mundo en el cual simplemente no tenemos condiciones de justicia social porque no hay posibilidad de elección de nada. No hay posibilidad de elección de nada. O sea, comunidades que carecen de infraestructura básica para una vida digna, pues simplemente no hay elección que nos permita una perspectiva de vida y de proyecto de existencia con el cual yo me sienta a gusto. El cambio de enfoque en términos de justicia social se ha dado en esto, en pensar que antes considerábamos simplemente que si dotábamos de recursos, bueno, pues ya está listo, ¿no? Eso ya nos hizo entidades justas, puesto que ya todo el mundo tiene lo mismo. El cambio de enfoque radica en decir, bueno, sí, muy bien, está el recurso, pero ahora el problema es la gente, desde qué capacidades, desde qué condiciones hace uso o no de ese recurso. Ese es el gran problema. El gran problema es entonces las condiciones de las personas para acceder o no a esos recursos. Y entonces esto me lleva al siguiente problema, que nuestra institución, bibliotecas o archivos, tiene una función social muy concreta, pero no puede asumir toda la carga de otras instituciones con las cuales se va acompañando y que también son inherentes al trabajo de la justicia social. Hablo de los proyectos de educación pública, hablo de los proyectos de formación de los ciudadanos, hablo de los proyectos de instaurar en todas sus posibilidades infraestructuras tecnológicas que nos permitan romper las brechas digitales y cognitivas que junto con ellos se van dando. Porque ahora en realidad el doble problema que enfrentamos es eso. La desigualdad de conocimiento, de información, y junto con esa desigualdad, el desconocimiento de los artefactos que nos permiten mejor acceso, hacer mejor explotación de ellos. Entonces, son dos mundos que paradójicamente uno avanzará cada vez mucho más rápido, porque es otra lógica con que se mueve, pero un mundo que cada vez es terriblemente más lento. Me recuerda esta visión apocalíptica de San Mateo que decía más o menos lo siguiente: aquellos que poco tienen, aquellos que tienen, más les será dado, y aquellos que poco tienen, incluso eso les será quitado. ¿Eso qué significa? Significa que prácticamente todos aquellos que se benefician por tener una gran condición educativa, de dispositivos, de manejo de fuentes de información, etc., cada vez tendrán mejores niveles de acceso a sus libertades y al ejercicio de sus libertades y de su formación. Pero en estos lugares, insisto, a donde prácticamente estamos en la miseria absoluta, no podemos hacer nada. Aún peor,
estamos en una doble condición de pobreza. Entonces, por eso creo que es tan importante pensar en las instituciones, no solo en términos de una presencia física. Las instituciones son algo más que estructuras físicas o elefantes blancos que se dicen. Son estructuras habitadas por individuos que interaccionan con las comunidades en beneficio de estas, considerando que no son los individuos los que se tienen que adaptar a las instituciones, sino, como decía nuestro compañero, instituciones que tienen que innovarse para trabajar con los individuos en su condición, en su circunstancia, desde donde estén ubicados. Por ello creo que, junto con los esfuerzos de formación y de cultura que hacen las bibliotecas, es importante trabajar de la mano con las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que si dotamos a una escuela de una biblioteca escolar, tenemos resuelto el problema de la información. Y perdón, eso de ningún modo es cierto. ¿Cuál es el problema? Y que a mí me gustaría dejarlo muy claro. Para que la información se convierta en conocimiento, tiene que haber un trabajo de apropiación. Y este trabajo de apropiación es el que hacen los sujetos. Y este trabajo de apropiación es el que tienen que enseñar los profesores a sus alumnos para que entonces esta información se convierta en conocimiento. Si no, de otro modo, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una cantidad impresionante de colecciones, de libros, etc. Nosotros mismos, en nuestros escritorios, en nuestros cubículos, o en cualquier condición, podemos tener un mundo infinito de información. Pero el punto no es ese. El punto es, si estamos trabajando con ella, en el sentido de una apropiación, de una decodificación, de análisis, de interpretación, etc., para construir conocimiento nuevo. Pero si esto no se da, pues esto no es únicamente trabajo de las bibliotecas. Hay dos instituciones que se consideran fundamentales por el trabajo formativo, junto a las escuelas, por supuesto, las bibliotecas, pero porque una nos provee esta capacidad de apropiación y la otra brinda las herramientas y los medios para que esta capacidad de apropiación sea exitosa. Entonces, un mundo de información por sí mismo jamás significará una sociedad donde compartimos el conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con los sujetos en pos de que esta formación se vaya rindiendo frutos en términos de conocimiento. Por eso es tan importante la perspectiva que la UNESCO ha desarrollado, porque dejó de llamar la sociedad de la información por sociedades del conocimiento, donde lo que dice es, lo que necesitamos es compartir el conocimiento para mejorar las condiciones de vida de las sociedades. Entonces, yo creo que junto con estos avances tecnológicos y todas las facilidades que ello nos brinda, es factible reducir algunos caminos que antes eran sumamente complicados. Por ejemplo, ahora es muy común que las personas tengan de modo mucho más rápido sus teléfonos celulares o diferentes medios, que los cafés internet han invadido una cantidad importante de lugares gracias a la tecnología que ha llegado ahí. Bueno, esto nos ayuda, yo creo que sí, de modo considerable, porque podemos desarrollar aplicaciones que nos acercan a las diversas colecciones que de modo infinito las bibliotecas cada vez ponen más en servicios de acceso digital o electrónico. Ya no es la misma perspectiva que pensábamos hace décadas, donde si no llegaba una estructura física denominada institución, biblioteca, etc., y los alumnos acudían a ella, entonces difícilmente tendrían el acceso a estos bienes de información. Creo que en ese sentido, como nos comentaba alguna de nuestras colegas, tendríamos que aprovechar al máximo estas posibilidades tecnológicas que nos brindan estos medios, pero, insisto, esto forma parte, y ya lo habían mencionado ustedes, forma parte de políticas públicas que tienen que ir enlazadas con nuestro propio trabajo para que esto sea exitoso. De otro modo, simplemente nos manejamos en esfuerzos aislados que no nos conducen o nos conducen poco a mejorar las condiciones de vida de las personas. Creo entonces que es momento de voltear a vernos como partes de una gran empresa civilizadora a la que están obligados los países, los gobiernos, en pos de sus propios ciudadanos. De otro modo, y también coincido con esos puntos de vista, parece ser que el retroceso, la barbarie, nos ganarán la partida. Bueno, gracias hasta ahora. Con todo el tiempo, así que yo no sé si
¿Continuamos aquí, paramos o qué hacemos? No sé, si hubiera alguna otra duda, con mucho gusto la comentamos, otro comentario, si no. Gracias, buenos días. Gracias por su participación. Gracias. Estamos hablando de políticas públicas, bibliotecas virtuales, bibliotecas híbridas, de la biblioteca como una institución de justicia social. Aquí lo que quiero plantearles es qué pasa cuando estas bibliotecas tienden a tener una reducción de presupuesto para cumplir estas funciones. Estamos viendo ahora lo que anunciaron sobre el recorte presupuestal y no sabemos qué impacto pueda tener en las políticas públicas, no sé, en las educativas, hablan primero de obras públicas, pero ¿qué hacer? Porque no creo que pueda cumplir con esa justicia social estas bibliotecas al respecto. No sé si está lo planteado bien. No, su pregunta es clarísima. Mire, me cuesta trabajo contestarlo así de bote pronto porque le voy a dar un ejemplo que vivimos cotidianamente. En mi trabajo de aula, en mi trabajo cotidiano, yo tengo alumnos que precisamente gracias a sus celulares han almacenado una cantidad de información impresionante en sus teléfonos. Y cada vez voy a escuchar usted más quejas de que pues, ya es insuficiente su teléfono, que ahora necesitan una computadora más grande para almacenar más información, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, estas cantidades ingentes de información, la pregunta esencial que hacemos es, bueno, ¿y en qué momento, en la preocupación que teníamos, trabajamos provechosamente con esta información para apropiarnos de ella y convertirla en conocimiento? Entonces, yo creo que si nosotros nos empecinamos en una perspectiva de acumulación fetichista, esto no nos conduce propiamente a un camino en el cual nos veamos beneficiados de esta apropiación del conocimiento y de su compartimiento. Sin embargo, por supuesto que afecta el hecho de no tener recursos económicos para disponer de más fuentes, porque precisamente una de las posibilidades de trabajo y de elección de los sujetos es contar con fuentes diversas que me ayuden a estructurar un criterio documentado sobre aquello que me interesa opinar. A menores fuentes, obviamente, son perspectivas de conocimiento más limitadas. ¿Eso tiene impacto? Sí, por supuesto que tiene impacto, eso no podemos ignorarlo. Sin embargo, yo creo que en muchos sentidos, con lo que tenemos ahora disponible y que seguramente seguirá disponiéndose cada vez más, tendríamos muchísimo trabajo intelectual con el cual empezar ya a trabajar. Entonces, golpea sí golpea, y ojalá que esto se acabe pronto, porque necesitamos esta diversidad de fuentes y poseer estas fuentes en beneficio de los ciudadanos, porque hay otro punto importante. Si la biblioteca no concentra estos bienes, ninguna otra institución lo hace. El problema de la educación es formar individuos, no es concentrar información valiosa. Los archivos pasan lo mismo, es exactamente lo mismo. Su trabajo es concentrar esa información valiosa, no es venir a resolver los problemas educativos de otra índole. No, me parece que eso es así. Pero no podemos divorciar la problemática. Y entonces, ¿yo qué creo? Creo que tenemos que seguir trabajando en nuestras perspectivas de formación, de capacidades de nuestros individuos, con miras a que lo que ya existe se pueda aprovechar al máximo. Porque si no, estamos en la misma perspectiva que mencionábamos hace ratos. Tenemos seres hambrientos que no son capaces de consumir nada porque no hay nada. Y tenemos seres hambrientos que no son capaces de nutrirse porque el exceso que tienen no les permite hacer nada con ello. Entonces, bueno, creo que el justo medio es, trabajemos con estas capacidades. Creo que lo que tenemos y poseemos en este momento es verdaderamente importante para que sobre esa base sigamos trabajando. Lo otro, bueno, pues son dinámicas de políticas públicas que tienen su propia base de explicación y que prácticamente no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros que estos sujetos lleven a cabo estos procesos de apropiación de información. Es lo que yo pienso. Por ahí atrás hay otras dos preguntas.
No se les escucha. Bueno, así. Doctor Jaime, muy buenos días, felicidades, es un excelente foro, sobre todo para hablar sobre la justicia. Mi pregunta es sobre cuál es su opinión acerca de las bibliotecas de Balcán. Me refiero a aquella, por ejemplo, aquella biblioteca que se formó en la APO en el 2006 y también cuál es su opinión acerca de las bibliotecas carcelarias. Pensando en aquella biblioteca que formó Fidel Castro después del asalto a Moncada, allá en nuestro hermano país. Y también cuál sería su opinión sobre mañana precisamente vamos a proponer una biblioteca en la Convención Nacional Popular que va a ser allí en Ayotzinapa. Vamos a proponer esta nueva biblioteca. ¿Cuál sería su opinión acerca de este tipo de bibliotecas en conjunto con la justicia social? Precisamente el tipo de ejemplos que usted nos menciona me parece que son paradigmáticos de la idea que les estoy compartiendo, y es que los individuos, las comunidades, los grupos, como sea que se denominen, como sea que se identifiquen, otorgan un valor social a cierto tipo de información, porque les da identidad, porque les permite conmemorar en el sentido de remembranza, porque les permite proyectar hacia el futuro, porque les permite la toma de decisiones. Esto no solo le es inherente a una comunidad en particular, independientemente de cómo se denomine. Esto es fundamental para todos aquellos que tenemos que contar con registros de información sistematizados y puestos a disposición de aquellos usuarios que por alguna razón tienen interés en él, les ayuda en su vida y en sus proyectos, llámense cognitivos, llámense políticos, llámense sociales. Lo peor que nos puede pasar es pensar que estas instituciones de valor social, que pueden ser muy pequeñitas, yo cuando hablo de una institución social no estoy pensando en Library of Congress, o no estoy pensando en este tipo de cosas, hablo de instituciones en un sentido humano, de interacción, de individuos que poseen un conocimiento disciplinario cuya especialización permite precisamente eso, organizar para poner a disposición de los individuos. Entonces, qué maravilla, porque esto le otorga este sentido y este valor social, que haya grupos, que haya personas que lo primero que piensen es en esta posibilidad de estructurar, de conformar nuestros archivos en beneficio de nuestra propia condición de existencia. Yo creo que tiene un valor histórico además, porque debido a las coyunturas, y si en algún momento estas coyunturas se resuelven, tenemos un acervo que nos da cuenta de qué pasó, de qué sucedió. Es exactamente el trabajo de nuestros historiadores, darle un sentido y un contexto social, intelectual, a esos documentos que se ordenaron de algún modo, por alguna razón. Y sobre esa base ir organizando sus concepciones de vida, concepciones políticas. Gran parte de la historia se construye así, poniendo en contexto y en perspectiva los documentos que vamos encontrando. Entonces, yo creo que el valor no solo tiene que ver con la toma de decisiones de modo inmediato, tiene que ver con un sentido de retrospectiva y tiene que ver con un sentido de prospectiva. Por eso se hace mucho énfasis que la información socialmente valiosa no solo es benéfica en términos de herencia, sino que también es benéfica en términos de formación de generaciones futuras. Entonces yo creo que por eso es muy valioso el tipo de ejemplo que usted nos menciona, porque entra en esta lógica, y qué bueno que se capte así, porque es precisamente lo que nosotros hacemos. No sé si respondo cabalmente a su interés, eso es lo que yo pienso. Pero por ahí atrás hay otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Gracias por la conferencia. Pertenezco a la biblioteca, estoy en el área de hemeroteca. El compañero Jorge mencionó algo fundamental sobre la cuestión del presupuesto. Yo agrego a eso lo que son los lineamientos en la cuestión de la información, porque
si me voy ahora al área de archivo y documentación, ahí tiene unos lineamientos los cuales, pensando en las personas que quizás vengan de comunidades de fuera y se les diga cuando vengan aquí, perdón, pero ese documento desgraciadamente no se le puede otorgar, solamente en dado caso fotocopiar, en dado caso que se tenga, pero si los lineamientos indican no se le puede otorgar, es increíble que aquello que necesita esta persona que viene de esa comunidad, entonces se le retrase en ese desarrollo que tenga para sí mismo y quizás para su comunidad. Eso es algo lamentable y ojalá en los lineamientos se aclaren estas cuestiones, ¿no? Los lineamientos que debe llevar a cabo una biblioteca y sobre todo los servicios que se tengan. La otra cuestión que mencionaba usted es acerca de la información que tiene la biblioteca. ¿Qué tanto se debe otorgar el material o seleccionarlo? Vuelvo al ejemplo de la persona que venga de una comunidad. Cuando llega, por ejemplo, en nuestro caso, a la biblioteca, ahí tratamos en base a lo que nos pide, de darle servicio, digamos, en qué año pudo haberse fundado esta comunidad de donde vengo, de tal estado, ¿no? Como es muy general, a veces sí nos pierde un poco, sin embargo, sí hemos logrado darle la información, aunque quizás, viéndolo así como no lo mencionó en su conferencia, tenemos esto, que es del diario oficial, pero también podemos otorgarle todo esto en materiales, libros, documentos, etc. Eso sería, para mí, darle un servicio mayor a la persona para que a la vez le auxilien en la información que le sirva a él y quizás a su comunidad. Gracias. No sé si había otra pregunta. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el concepto social como tal, o justicia social, es tan amplio porque en ello equipara la situación de educación, la situación de alimentación, la situación propiamente de una vivienda digna, la situación de oportunidades para poderse desarrollar como ser humano. Entonces, siendo un concepto tan amplio y a la vez tan abstracto, digo, el concepto que manejan aquí los compañeros referente a la situación presupuestal y a las reformas que propiamente ya se dieron dentro de este Congreso, por ejemplo en el ámbito de Telecom, hoy nos brindan la oportunidad y nos abren un espacio para que como bibliotecas, en el ánimo de hacer llegar la información que a lo largo de los años se ha acumulado y que muchas de las veces en el templo del saber se ha quedado ahí guardado, tendríamos la posibilidad, porque eso es el proyecto, esa es la perspectiva que hoy se tiene sobre la situación de Telecom, de llevar la infraestructura necesaria aún hasta los lugares más remotos con tal de hacer público y de hacer llegar la información a ellos. Esto obviamente les daría más armas, más herramientas para poder luchar por sus derechos, para poder buscar el ser beneficiados en las cosas que ellos se proponen como familia, como individuos, como grupos sociales. Pero hay algo que nosotros a lo mejor necesitamos hacer desde acá. Digo, hoy nosotros tenemos la facilidad de estar aquí, de tener un teléfono inteligente o tener a la mano una lap o tener una máquina de escritorio donde podemos accesar a la información. Pero es un proceso, el proceso de formación es un proceso gradual. Y si hoy llevamos toda esta información de bloque y de golpe a las comunidades donde apenas, como bien decía una compañera, a veces el hábito de leer no está siendo llevado para que la gente lo haga de manera regular, llevarle la información les va a causar a lo mejor un espanto, en el sentido más estricto de que no manejan la tecnología. Nosotros como bibliotecas, y en este caso yo me refiero propiamente a las del Congreso, tenemos ya un programa piloto, un programa base, para ir formando a los nuevos lectores dentro de esta infraestructura
o sería motivo de poderlo generar y poderlo establecer como una prioridad para que en el siguiente ejercicio del presupuesto se establezca un mecanismo especial o a lo mejor se incentive por medio de situaciones fiscales el que la producción de libros sea a un costo menor y pueda ser a lo mejor en cierto momento hasta deducible de impuestos. Yo creo que esas serían a lo mejor algunas pautas para que pudiéramos llegar realmente a la situación de la justicia social. El hombre y mujer más informado es más capaz para salir adelante por sí solo, pero también para tomar las herramientas que le brinda la tecnología, el espacio y todo lo que está a su alrededor, con tal de ir más adelante. La justicia social, que es casa digna, alimentación, educación y todo eso, puede ser un avance gradual en la medida en que también nosotros, los que ya tenemos el acceso, estemos dispuestos a compartirlo de manera más desmenuzada para que otros lo alcancen a entender y con el tiempo lo vayan progresando. Gracias. No sé si ya una última y con eso creo que sería bien que cerramos. ¿Sí? Buenos días, muy interesante todo lo que versa. Bien, yo quiero hacer mi comentario y respecto a esto, pues ¿usted qué opina? Hace unos días, particularmente fue el sábado, domingo, no recuerdo bien, veía en la biblioteca Vasconcelos, está el acervo y está también al lado las computadoras. Los niños pues más bien realmente pues se acercan más a lo que son las computadoras y no ven específicamente lo que son libros o cuestiones bibliotecarias, ¿no? Dado a que ahí se da el internet, pues Facebook, cuestiones vamos de hoy, ¿no? Vamos efímeras. De cualquier manera, vamos, ellos no están alejados de esa tecnología que aquí se requiere. Eso es un punto a favor, pero un punto en contra es, habíamos yo y mi hermano unos libros y tomábamos fotos de cómo en ciencia y tecnología decía cómo se puede lograr un holograma, ¿no? La interferencia de los puntos de luz, los haces de luz que hacen que haga una imagen falsa, por así decirlo, ¿no? De cualquier manera es bonito y digo, eso es lo que se les debería. A mi sobrino, por ejemplo, regresaba del pueblo la otra vez y agarraba unos libritos que le compramos y dice mi hermana, ya déjalo, ya se va a dormir. Y le digo, espérame, que me da mucho gusto que abran los libros. De cualquier manera, no estoy peleado ni casado con la idea de que los libros en el aspecto físico es necesario realmente hoy la información respaldarla en cuestiones y soportes más amplios, ¿no? Al grado de que en un cierto futuro se va a guardar en ámbares, ¿no? O eso es lo que está, digamos, planteado. También rescato lo que decía el compañero de las bibliotecas de Barricada. ¿Qué información tendrán en sí? Si son generales, vamos, no nada más un corte político, sino un corte en general, digamos, humanista, sociología, de ciencia, medicina, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que de cualquier manera tenemos, se acerca una dicotomía en la cual los aquí presentes, digamos, tenemos cierta brecha digital, ¿no? Y los que vienen ya ahora sí como nueva generación, habría que converger, ¿no? Entre esos dos, entre esas dos cuestiones. Sería todo, muchas gracias. Bien, gracias. Miren, yo creo que la coincidencia que existe en sus últimas participaciones, yo quisiera comentarles que mi perspectiva es la siguiente. Creo que con una pluralidad de fuentes
y con una pluralidad de servicios se enriquece la perspectiva de trabajo intelectual de nuestros usuarios. A menor fuentes, a menor número de fuentes, a menor número de servicios, obviamente las posibilidades de trabajo de nuestra institución son mucho más limitadas. Por eso creo que el trabajo creativo de nuestros colegas bibliotecarios, archivólogos, en términos de fomentar el máximo de servicios y de acercar el máximo de fuentes, enriquece el trabajo que pueda brindar a sus usuarios. Esto prácticamente es como el sentido común. Creo por otra parte también que, sin que esto signifique un menosprecio por la perspectiva del planteamiento, sí sería importante considerar que nuestras comunidades, nuestros usuarios, en esta perspectiva de justicia que se está centrado en las personas, sí es fundamental pensar en ellos como seres adultos, pensar en ellos como seres pensantes, como seres con capacidad de decisión, porque si no, muchas ocasiones se han desarrollado políticas de carácter paternalista a donde uno tiene que pensar por las personas y decir, esto sí les podemos dar, aquello no les podemos dar. A ver, perdón, son sujetos con capacidad de raciocinio, son sujetos con capacidad de decisión, son sujetos con capacidad de verbalizar qué quieren y qué no quieren. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo, insisto, es esta perspectiva. Ofrecemos el servicio, ofrecemos las fuentes, ofrecemos los medios, ofrecemos la formación. La idea es más o menos como sigue. En la primaria nos enseñaron a leer más o menos bien. Bueno, después nosotros elegimos qué queríamos leer o qué no queríamos leer. Entonces vamos a tener colegas, lectores que, como yo, están dedicados en este momento a leer novela negra, novela de misterio, novela de detectives, etc. O en otro momento, lecturas obviamente mucho más académicas, y gente que simplemente está fascinada con la lectura de ficción, etc. ¿La herramienta cuál es? Como bien decían, la codificación y la decodificación de ese lenguaje que nos permite la lectura. Entonces, yo creo que en la empresa en la que estamos embarcados significa desarrollar estas capacidades, incluso, diría yo, capacidades que se centren en las fuentes de mejor calidad. Y qué bueno que se hace el planteamiento. Yo creo que nuestro trabajo va en el sentido de ofrecer los servicios de mejor calidad, de ofrecer las fuentes de mejor calidad. ¿Por qué? Porque sobre esa base se aseguran mejores trabajos de apropiación por parte de los sujetos. Y lo otro que también me llama la atención en sus planteamientos y que agradezco por supuesto es que esta preocupación por la lectura no es únicamente instrumental, no es únicamente fijada por sí mismo. ¿Sí? Plantearnos como objetivo que la gente lea más, perdón, para mí es un objetivo demasiado abstracto. ¿Eso qué significa en términos reales? Bueno, no sé, en todo caso la lectura es un medio para que, si me permiten vincularlo con esto, pues un medio para lograr una vida más digna, una vida con capacidad de responsabilidad y elegida por mí en este caso. Pero entonces, en el asunto que nos ocupa, lo que diremos es que si queremos ayudar en esta perspectiva de formación, algo que puede ayudar verdaderamente muchísimo, hay colegas que podrían tratar mucho mejor que yo este tema, sin embargo yo solo quiero orientar esta reflexión, tiene que ver con el hecho no solo de pensar en que hay que obligar de algún modo a los sujetos que lean. Bueno, tal vez sí, de hecho, de pequeño para mí era así, había que sentarse y había que leer. Con los años le había gustado la lectura, pero eso es una historia muy particular. Creo con todo que lo que verdaderamente me ayudó a leer fue el hecho de compartir la experiencia de la lectura. Esta es la parte maravillosa. Cuando compartimos la experiencia de la lectura, lo que leí, si me enriqueció, si no me enriqueció, si esto me llevó a mejores perspectivas de cualquier cosa. Entonces, yo creo que compartir estas experiencias de conocimiento, compartir estas experiencias intelectuales, compartir estas experiencias de trabajo, nos enriquecen en todo sentido. Y yo creo que precisamente en eso radica uno de los valores fundamentales de la democracia, la capacidad de compartir puntos de vista y sobre esa base consensuada ir encontrando caminos en beneficio de todos nosotros. Agradezco muchísimo su atención y su paciencia para este debate.
Doctor, muchas gracias por su conferencia. También queremos saludar al doctor Ricardo Montes Gómez, director de la Biblioteca Lerdo de Tejada del Senado de la República. A la maestra María Asunción Morales Becerra, presidenta de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. Al doctor José Luis López Yepes, especialista en documentación de la Universidad Complutense en Madrid, España. También a la licenciada Ivonne López, gerente de la OCDE, que nos acompaña el día de hoy. Para dirigir unas palabras de despedida, tiene el uso de la palabra el licenciado José María Hernández Vallejo. Por favor, licenciado. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que quiero ser breve y decir simplemente que a nombre de la Cámara de Diputados, del secretario general, el maestro Mauricio Fara, del secretario de Servicios Parlamentarios, el licenciado Juan Carlos Delgadillo y por supuesto de la Comisión Bicameral de Bibliotecas, que estamos agradecidos por la presencia de todos y todas ustedes. Es fundamental para nosotros la presencia de instituciones, de gremios de bibliotecarios, de especialistas de la información y por supuesto la presencia de todos los compañeros que integramos la Dirección General de Servicios de Información, Documentación y Análisis. Era fundamental para nosotros su presencia, pues creíamos que se tenían que cumplir los objetivos que presentó IFLA al incorporar a la Biblioteca del Senado y a esta Dirección General dentro del organismo internacional, pues creo que en la presencia del doctor Jaime Ríos se han cumplido con los objetivos fundamentales. Se pretendía remarcar la importancia de este organismo y la vinculación que tenemos con ellos, y el punto fundamental era crear un espacio de diálogo, de intercambio de ideas, que pueda formular en un futuro la expresión exacta de estos planteamientos ante el organismo internacional para lograr el fortalecimiento de las bibliotecas y los centros de documentación. Doctor, creo que esto no es la clausura, sino el inicio y un sinfín de puertas abiertas para que se alcancen los objetivos que se han planteado. Muchas gracias a todos nuevamente y esperamos que nos puedan acompañar en los próximos espacios de diálogo y de convergencia de ideas. Gracias a todos.